Bien, básicamente en el momento en el que estamos es un momento importantísimo en el texto de la crítica. Esa fue la razón por la que no quise convertir esta clase en una clase solamente de material asincrónica, sino que me parece que es mejor que quedemos o sea, que la podamos explicar así sincrónicamente por aquello de cualquier, de alguna duda o pregunta. ¿Por qué es una transición? Porque ahora estamos lidiando ya con la segunda de las facultades. Ya después de en la estética trascendental, básicamente lo que hicimos fue revisar cuál es la propuesta de Kant a propósito de la primera de las facultades. Vamos a ver con qué tiene que ver esta segunda facultad y cómo es que colabora en la construcción del conocimiento. Y a partir de acá, yo les decía, se establece el punto de pivote en función del cual funciona la propuesta kantiana, la propuesta crítica kantiana. Ya vamos a ver por qué. Si no me equivoco, el grupo 6 dio en el clavo. Ahora que me pidieron una ayuda, creo que dieron en el clavo a propósito de esto. Entonces, primero que nada, vamos a devolvernos un momento al prólogo segundo. Esto porque en el prólogo segundo aparecen unas clarificaciones que Kant hace a propósito de algo que en última instancia está desarrollado y está explicado en esta segunda facultad. Y es básicamente, ustedes vieron, que Kant en esta segunda facultad empieza relacionándose mucho con las reglas del pensar. Y para Kant, las reglas del pensar se pueden de alguna manera resumir en lo que vamos a entender como economía. Primero que nada, vean la seguridad que deriva Kant de algo como la lógica. Ya no solo como lenguaje, sino como el lenguaje mediante el cual podemos generar conocimiento adecuado de las cosas. Y después, en función de esto, es el lenguaje a partir del cual podemos también ir garantizando la seguridad del pensamiento científico. Recuerden, la pregunta que nos estamos tratando de responder con las páginas de la crítica de la razón pura es ¿qué podemos conocer? Ahora, una vez que Kant nos ha dicho cómo funciona la primera parte de nuestras posibilidades de generar conocimiento sensible, o sea, la sensibilidad, viene esa otra parte que también opera, que es el entendimiento. Y el entendimiento va a operar mediante las reglas, mediante estas reglas que son en general conocidas en su conjunto como lógica. Les decía que Kant tiene una gran confianza a propósito de la lógica como un lenguaje, como incluso él la llama ciencia. Todo eso se puede discutir. Estamos claros de que efectivamente la lógica tiene un gran aporte precisamente para generar las explicaciones y las descripciones que tenemos en el conocimiento científico del mundo, ¿verdad? Y vean, Kant se deja decir ni más ni menos que la lógica no ha avanzado un paso ni ha necesitado retroceder desde Aristóteles. Esto es, vamos a ver, por un lado es hiperbólico. Es exagerar, digamos, la contribución de Aristóteles, que es una súper contribución a la lógica. Todo lo que tiene que ver con el órgano de Aristóteles, por supuesto que es fundamental para el establecimiento de la lógica. Pero también podríamos decir que este es un punto que se le puede criticar a Kant, por cuanto no reconoce los aportes que se hicieron también por parte de los estoicos, después por parte de los medievales, para llegar a él. ¿Verdad? Esto es curioso. Dicho sea de paso, la división, algo de la división que Kant establece en sus tablas de categorías, en sus tablas de los juicios, que vamos a ver más adelante, eso tiene mucho de estoico, pero de la lógica estoica, pero parece ser que eso Kant lo pasa por alto. Bueno, esto es un punto que puede revisarse, ¿verdad? Ahora, el punto es, ¿qué es lo que hace el entendimiento? Pensar.
y cómo se piensa? Mediante reglas. Ya, o sea, vamos a ver, aquí, y esta es la primera vez que les voy a decir ahorita, en la clase creo que vamos a volver sobre esto en por lo menos 2 ocasiones más. Hay que hacer una distinción entre lo que Kant entiende por pensar, cuando estamos refiriéndonos al pensar con contenido epistemológico, ¿ya? ¿Y cuáles son estas distinciones que habría que hacer? Kant las hace incluso con otros contenidos, con otros conceptos, con otras categorías incluso. Tenemos que distinguir la manera en que pensamos ordinariamente, ¿ya? Pensar, y lo que vamos a entender por pensar en el sentido de cómo es que el pensamiento ayuda, colabora, tiene que ver con la posibilidad de generar conocimiento de las cosas. Entonces, esto no es solo pensar en el sentido de divagar mientras uno ve por una ventana y mientras se muerde las uñas, no, no es ese pensar, aun cuando este pensar también en última instancia remite reglas. Sino que en tanto que el entendimiento lo estamos refiriendo a las reglas del pensamiento, es cómo es que por medio de estas reglas que están en el entendimiento, nosotros podemos generar un conocimiento adecuado de las cosas, ¿verdad? Ahora, en este sentido, por esto es que el entendimiento necesita de la lógica, porque ahorita lo que estamos haciendo es, o más bien esta parte de dar a conocer la segunda facultad, tiene mucho de trascendental, tiene un ímpetu muy trascendental en Kant, en el sentido de que vamos a intentar ver cómo es que funciona el entendimiento, de modo que lo que vamos a hacer es una exposición. Ojo con la palabra exposición, ustedes recordarán lo que significa. Vamos a tratar de seguir una exposición que está haciendo Kant a propósito de cómo es que en última instancia el entendimiento, vamos a ver, podemos decir, se entiende a sí mismo, y cómo es que el entendimiento opera desde sí mismo precisamente para poder aportar en el conocimiento. Obviamente, además, esto hay que entenderlo en el sentido de que recordemos que el entendimiento aporta una de las partes de todo lo que recabamos fenoménicamente, o sea, de todo lo que vamos a conocer por medio de la experiencia. Esto es importante, ¿por qué? Porque por medio de las primeras 2 facultades, ahorita volvemos a ver el esquema aquel, recuerden que trazamos una línea demarcatoria de la experiencia posible. Y esto es crucial, ya veremos por qué, ¿verdad? La lógica en ese sentido lo que estudia es la forma del pensamiento en general. La forma del pensamiento. ¿Cómo es que podemos, por medio de la capacidad, recuerden la facultad, la capacidad del entendimiento, referirnos en ese sentido a las cosas? Aquí después vamos a ver cuál es la diferencia entre referirnos a las cosas como lo dado y referirnos a las cosas ya como objeto. Y cuando decimos que las cosas son objetos o son objetivas, van a remitir siempre a esta forma del pensamiento en general, en el sentido de que nosotros no estamos lidiando, según Kant, con las cosas en sí mismas, nosotros no nos relacionamos con los objetos tal cual ellos son, sino que cuando decimos objeto de conocimiento, estamos inmediatamente o idénticamente diciendo que estamos lidiando es con objetos en tanto que representaciones. Con Kant nosotros lidiamos en conocimiento con representaciones, no con cosas en el sentido habitual o como siempre, como generalmente estamos entendiendo que nosotros literalmente manipulamos en su concreción las cosas. Kant dice, nosotros nos movemos en el mundo de los dados, o sea, en el mundo en el que nos encontramos las cosas, nos topamos las cosas, nos podemos capear las cosas, subir en las cosas, ¿se entiende? Pero realmente, nosotros en lo que estamos viendo, la vitrina mediante la cual nosotros vamos manejándonos en el mundo es en función de objetos de representación. Ya, no sé si ustedes vieron la película Black Panther.
Hay una parte donde, no me acuerdo cómo se llama el personaje, interpretado por Martin Freeman, que es un piloto. A él en algún momento con la tecnología de Wakanda lo ponen en un simulador, y ese simulador básicamente lo que hace es que controla remotamente una nave con la que le solicitan a él ayuda para que vaya persiguiendo otras naves que están a punto de salir con armas de Wakanda al mundo exterior, y eso es algo indeseable en la película, por lo menos en ese momento. Lo interesante de esa escena, o sea, no es que sea interesante, pero el punto de lo que me sirve como ejemplo de esa escena en este momento es que Freeman, o sea, el personaje que interpreta a Freeman, está sentado en un simulador. Él no anda volando ahí por todo el paisaje de Wakanda. Él realmente, si la nave en la que él está manejando la derriban, realmente en principio a él no le sucede nada, porque él lo que está es en un simulador. Él no está lidiando, él no está realmente pilotando la nave. Hay una analogía posible ahí con lo que está pasando ahora con nuestras representaciones del mundo y el mundo. Nosotros realmente con lo que lidiamos es con nuestras representaciones, no con las cosas directamente. A las cosas no tenemos acceso directo, las tenemos a partir del filtro que nuestras facultades nos permiten generar. Yo creo que esto ya debería ir quedando claro, digamos. Ahora, el punto es, una de las partes importantes para generar ese filtro es la parte que aporta el entendimiento, que es esta manera de pensar por medio de reglas, la manera en que los objetos dados se nos manifiestan, se nos aparecen, ¿ya? La manera en que, gracias al entendimiento también, generamos los fenómenos. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. ¿Puede repetir esto último que dijo con respecto a los fenómenos? Sí, que ahora lo que estamos es tratando de revisar, o Kant lo que está es presentando, cómo el entendimiento aporta en la construcción de fenómenos, ¿verdad? En tanto que es importante que nosotros nos demos cuenta que en última instancia nosotros no lidiamos con cosas. Obviamente, o sea, nosotros nos manejamos en el mundo de lo dado, pero nuestra manera de referirnos a ese mundo de lo dado tiene los filtros de nuestras facultades a partir de las cuales las cosas se nos presentan, se nos aparecen. ¿Cómo es que eso dado se convierte en fenómenos dadas nuestras cualidades de conocimiento, nuestras capacidades de conocimiento? Bueno, no lo repetí, lo dije distinto. No sé si eso ayudó. Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, aquí, ok, quiero que veamos algo sobre la lógica. Permítanme nada más, entonces voy a cambiar de entorno. Simplemente me van a disculpar, pero voy a compartir esto. Este esquema era el que tenía que aparecer ahí. Vamos a ver, la lógica, vamos a verla, de hecho, esta es un poco de nomenclatura kantiana, ¿verdad? La lógica podemos verla en diferentes niveles y aparece para nosotros en diferentes niveles. ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, no vamos a ir viendo cada una de las cosas acá. Esta es una taxonomía que el mismo Kant va exponiendo. Toda esta taxonomía está como en 2 páginas. Eso es lo ingrato de Kant, ¿verdad? Que lo presenta como todo, como muy embutido siempre. El punto es, si nos vamos a la lógica tal como lógica de los elementos en relación con el uso general del entendimiento, entonces tenemos que ver simplemente que son reglas o bien absolutamente necesarias del pensar, en el sentido más trascendental del término, absolutamente necesarias, reglas absolutamente necesarias. O sea, voy a utilizar ahorita la palabra esquema. Esto ya de alguna manera también me da una pista. ¿Por qué digo ahora esquema? Bueno, porque esto en última instancia tiende también a tirar hacia el esquematismo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Son las reglas absolutamente necesarias del pensar. Lo que quiere decir es que nosotros pensamos precisamente porque estas reglas
son las que constituyen lo que es el entendimiento. Son reglas en el sentido de que nosotros procedimentalmente en el entendimiento, en el conocimiento que generamos, actuamos a partir de estas reglas. Diciéndolo también de otra manera, son estas reglas las que hacen posible que nosotros tan siquiera podamos aportar la parte formal de los fenómenos a la experiencia. Ahora, la lógica también son las reglas sin las cuales no es posible utilizar el entendimiento. Esto es precisamente porque estas aquí, las absolutamente necesarias, las reglas absolutamente necesarias del pensar, tiene que ver con algo constitutivo de la facultad que hace que la facultad opere de esa manera. Y luego, las reglas con las cuales podemos utilizar el entendimiento tiene que ver con cómo nosotros, a la hora de generar efectivamente el conocimiento, lo que hacemos es que colocamos contenidos en esas reglas absolutamente necesarias y entonces ahí es donde detonamos la posibilidad de que se generen contenidos de conocimiento. Esto es más o menos volver a decir que el conocimiento comienza con la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que en esa primera parte de la introducción, Kant lo que dice es que necesitamos de que haya una influencia sobre la sensibilidad precisamente para detonar eso que llamamos conocimiento por experiencia? Ahora, el punto es, esa sensibilidad nuestra que es afectada por lo dado, se pone en movimiento. Cuando se pone en movimiento, genera contenidos. Esos contenidos, entonces, nosotros los vamos a procesar precisamente cuando utilizamos el entendimiento. Y el entendimiento lo vamos a utilizar precisamente porque poseemos ciertas reglas que son sistemáticas, son como el andamiaje articulador de que el entendimiento tan siquiera tenga acciones posibles, ¿verdad? Eso es lo que podemos hablar en relación con el uso general del entendimiento. David, me Sí. recuerda también como si el elemento general fuera, digamos, si las reglas absolutamente necesarias se pudieran pensar como la electricidad en general, digamos, por poner un ejemplo, ¿verdad? Mientras que las reglas para pensar correctamente es como cuando uno decide si un objeto necesita o no la electricidad, ¿verdad? O cómo opera la electricidad en ese objeto, pero para que todo eso sea posible, ¿verdad? Necesitamos saber que existe la electricidad en general, o sea, que existe y es posible en el mundo, por decirlo así, o en el universo. Y eso sostiene el resto, la configuración de la facultad y luego la forma de pensar correctamente un objeto específico que va a necesitar de esa electricidad ya como condición fundamental. Sí, para utilizar esta metáfora que me parece muy adecuada, las reglas absolutamente necesarias del pensar es el sistema eléctrico, digamos, de una casa. Y las reglas con las cuales es posible utilizar el entendimiento tiene que ver ya con la particularidad de cada uno de los objetos que puede estar conectado o no conectado y encendido o conectado y apagado y cosas por el estilo. ¿Se entiende? Hay una parte que es como más estructural, que es el sistema eléctrico como condición de posibilidad de utilizar aparatos eléctricos en la casa, y las reglas con las cuales es posible utilizar el entendimiento es también las condiciones de posibilidad del uso y del funcionamiento de cada objeto eléctrico particularmente. Me pareció muy bueno el ejemplo, Orlando. Muchísimas gracias. Ahora, también vamos a hablar de la lógica como un órgano de X ciencia. Y esto tiene que ver ya más bien con la parte metodológica de cómo por medio de la sistematización que nosotros hacemos del conocimiento que vamos adquiriendo y de la sistematización de cómo adquirimos ese conocimiento, también generamos formas de tener seguridad en el conocimiento. Eso es la lógica como el lenguaje de las ciencias o como el órgano de la ciencia. Recuerden que el órgano tiene que ver con cómo funciona algo. Bueno, ¿cómo funcionan las ciencias? Las ciencias funcionan explicativamente, ¿ya? Por medio de hipótesis que se verifican o se descartan, con las cuales podemos hacer teorías y a partir de las cuales eventualmente podemos llegar a conocimientos seguros a propósito de algo.
¿verdad? Entonces, por eso es que, ven, también en las ciencias, como maneras de conocer, hay reglas para pensar correctamente sobre cierta clase de objetos, ¿ya? Por eso es que quien se forma en ciencias, también adquiere la capacidad, la destreza, el entrenamiento para ya no solo pensar en términos fenoménicos, digámoslo así, lo que es una experiencia determinada, sino también para explicar más a profundidad qué es lo que está ocurriendo efectivamente en ese conocimiento específico o en ese fenómeno específico, en esa fenomenalidad específica. Se me ocurre ahorita el ejemplo de una polea. O sea, quienes hemos utilizado poleas sabemos lo que ayudan a la hora de levantar algo. ¿Ya? Uno simplemente tiene ahí el artefacto y simplemente lo levanta. Ahora, quien tiene formación en ciencias, en una X ciencia, digamos, un ingeniero, un físico, puede decir también, más allá de lo que para nosotros es la correcta experiencia a propósito del uso de la polea, también lo puede matematizar, lo puede escribir más a profundidad, precisamente porque esa ciencia aporta una determinada cantidad de reglas que son particulares a ese campo de conocimiento. Ahora, dos distinciones más, estas las vamos a ver un poco más rápido simplemente, ¿verdad? La lógica también tiene que ver con contenidos que son independientes de la experiencia o con contenidos que tienen que ver con la experiencia. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es ver cómo estas reglas de pensar y estas reglas de escribir y de conocer las cosas tienen que ver con que se establezcan de manera independiente de la experiencia, o sea, que uno pueda ver cuál es estructuralmente su relación posible, cuáles son sus posibilidades estructurales, como decíamos ahora en el ejemplo del sistema eléctrico, y otra cosa tiene que ver también con cómo es que el entendimiento se usa específicamente una vez que ya estamos más bien no en la parte estructural, sino en la parte de generar la experiencia propiamente hablando. Estas son distinciones que van a ser importantes también más adelante, ya lo veremos. Por eso incluso, ve aquí Kant, ya les digo en cuál página es que dice esto, Kant habla de la lógica como un catártico, dice la traducción. Es algo así como un corrector del conocimiento común. Esto es como cuando Aristóteles hacía aquella distinción entre conocer en general, digamos, por arte, que uno puede hacer algo, por ejemplo, qué sé yo, yo puedo ser un experto instalador de poleas, ¿verdad? Pero cuando ya hablamos de que la lógica, por medio de la lógica, uno puede tener acceso a ese conjunto de reglas de manera un poco más depurada, por eso lo catártico, ¿ya? Lo que hacemos es que simplemente lo sacamos del conocimiento común o solamente aplicativo y lo metemos dentro de una explicación que va más allá, ¿verdad? O sea, ya es lo que, entonces en este caso sería lo que Aristóteles llama conocer por causas. Esto es el sistema, la manera de profundizar en el sistema que nos puede explicar esto. Y por último, la lógica, tenemos que ver también cuáles principios abstractos tiene, o puros o trascendentales, ¿verdad? Para pensarlo más bien en general, simplemente viendo la estructura, propiamente hablando, en lo que nos permite a partir de la estructura entender la construcción de la facultad o el mantenimiento, digamos, en pie de la facultad, y por otro lado, obviamente también en ese nivel de generalidad y en ese nivel de abstracción, cómo es que esto se abstrae completamente de la experiencia, pero a su vez hace posible la experiencia. Esto es simplemente un esquema muy general, digamos. Esto Kant lo va diciendo como en las primeras 2 páginas y después la idea es ir desarrollándolo. Es importante pasar por esta parte de
por esa explicación y lo vamos a ir viendo también conforme vayamos llegando a esos contenidos. Ahora, repasemos esto simplemente así muy rápido. Recordemos que, de nuevo, lo que acabamos de decir hasta ahorita, nosotros no lidiamos con esta cosa. No lidiamos con la cosa tal como ella es en lo dado. En lo dado, la cosa, lo que pasa con ella es que opera sobre nosotros, nos, digámoslo etimológicamente, genera en nosotros un padecimiento, un pathos, ¿ya? Incide sobre nosotros, ¿ya? Pero la cosa no incidiría sobre nosotros si no fuera porque hay unas facultades que lo hacen posible. Estamos en este momento en esta segunda facultad. El punto es, en este momento estamos viendo cómo es que el entendimiento opera y colabora precisamente para la construcción de todo lo que está aquí, que es demarcado por la posibilidad de la experiencia. ¿Ya? Estamos viendo cómo es que la experiencia posible, que eso es un punto de limitación importantísimo para Kant, cómo es que la experiencia posible es también posibilitada por el entendimiento. En este sentido, vamos a ver esta primera comparación. Entonces, vamos a ver, alguien que me ayude para ver qué diferencias o qué similitudes encontraron ustedes entre la facultad de la sensibilidad y el entendimiento, que es la primera pregunta, la pregunta que tenían que responder todos los grupos. ¿Alguien de algún grupo? Profe, aquí del grupo 4. Adelante, Pablo. Nosotros anotamos que de la sensibilidad obtenemos intuiciones y del entendimiento conceptos. Ok, ahora, Pablo, ¿y qué quiere decir que obtenemos conceptos ahí? La verdad no soy muy seguro, pero es que por lo que entendí de lo que he leído, es como si los conceptos del entendimiento son mediados y las intuiciones de la sensibilidad son como si nos surgieran por mera exposición, no sé cómo decirlo, Ok. como pasiva y activamente. Perfecto, no, perfecto. Ahorita vamos a ver eso. Sí, Kant a eso le llama espontaneidad. Sí, en este sentido, el obtener un concepto sería algo que podemos decir de los conceptos empíricos. ¿Cuál es un concepto empírico? Bueno, primero que nada, ¿qué es un concepto? Recordemos que un concepto lo vamos a entender también en Kant, apropiadamente, como una representación que tenemos en la cabeza, podemos decir es prácticamente una etiqueta mental, que generamos cuando es obtenido es porque es empírico y necesariamente eso tiene que ver con el comercio con lo dado, con las cosas. O sea, si yo les digo a ustedes, piensen en una vaca en este momento, ustedes, a menos de que también tengan un conocimiento ya más científico de lo que es una vaca, digamos que eso no viene ni más ni menos que a enriquecer el concepto de vaca que ustedes pueden tener, pero si yo les digo a ustedes una vaca, piensen en una vaca, ¿cuál es la representación mental que ustedes tienen de una vaca? Pues eso va a estar mediatizado por la experiencia. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos una experiencia sobre algo, generamos ese contenido mental. Y pensando ahorita muy simplificadamente y muy todavía en línea con la época en la que este texto fue escrito, pensemos en la cabeza, en la mente, como una gaveta o como gavetas. Después voy a decir por qué gavetas. Pero si la mente funciona como una gaveta, una vez que uno tiene una interacción con las cosas, por ejemplo, con una vaca, entonces uno lo que hace es que guarda en esa gaveta, la mente en ese sentido sería el receptor de esa etiqueta mediante la cual nosotros ahora estamos por medio de la cual nosotros nos referimos a ese elemento, efectivamente. Ahora,
lo que señalaba Pablo es importantísimo. La sensibilidad y el entendimiento operan de manera diferente en relación con pasividad o actividad, ¿verdad? El entendimiento, y veanlo aquí lo tenía, ¿verdad? No es una facultad de intuición, ¿verdad? O sea, el entendimiento, digámoslo de otra manera, es una facultad no sensible. Ahora, muy bien, el entendimiento opera mediante conceptos y la sensibilidad mediante intuiciones. Buenísimo. ¿Qué otra diferencia? ¿Alguien más? Tal vez de otro grupo. Profe, Dígale. del grupo 2, bueno, Ajá. nosotros escribimos aquí una que dice, la sensibilidad es inmediata y el entendimiento requiere de los pensamientos como medio, tal que eventualmente se refiere a la sensibilidad. Ok, perfecto. Esto de la inmediatez o de la mediatez es importante. ¿Por qué? Porque la sensibilidad opera intuitivamente. Ya lo habíamos dicho, la intuición es conocimiento inmediato. Lo que opera sobre los sentidos opera de manera inmediata. No hay que procesarlo demasiado. Mientras que el entendimiento sí tiene ahí mediadores. ¿Ya? Los mediadores son, lo que vamos a ver ahora más tarde, son los conceptos, las categorías, efectivamente. Muy bien, otra diferencia. Puede ser algún otro grupo incluso. Profe, Dígame. tengo más o menos la idea, pero tal vez ahora lo puedes explicar un poco más, porque tal vez como yo lo comprendo es medio equivocado. Pero, por ejemplo, había una parte que se nos mencionaba que la materia se nos daba o la podíamos conocer mediante la sensibilidad y la forma lo hacíamos mediante el entendimiento. Ajá. Sí, efectivamente, eso es la parte de la explicación ilemórfica que hay en Kant a propósito del fenómeno como, por un lado, materia y por otro lado, como forma. Sí, efectivamente, eso tiene que ver con que los conceptos en última instancia son formas. Son formas las cuales operan sobre el contenido sensible y lo organizan. Bien, podríamos decir que básicamente la diferencia entre sensibilidad y entendimiento es precisamente esa receptividad que tiene la sensibilidad, ¿verdad? La sensibilidad se impresiona en el sentido precisamente, casi que literal de la metáfora esta de que lo dado genera una impresión, genera una operación sobre los aparatos de la sensibilidad, en este caso todo lo que son los sentidos. Y el entendimiento lo que hace es que por medio de ciertas representaciones que vamos a llamar conceptos o categorías, lo que hace es que simplemente él no lidia con algo que le venga, con algo que le venga directamente a él de afuera, como sí pasa, por ejemplo, con lo que sentimos por medio de la sensibilidad. O sea, la sensibilidad es la que está más en contacto con el mundo de lo dado. El objeto siempre va a ser dado. Lo que sentimos, digamos, cuando sentimos por medio de los sentidos. Esto suena casi que a trabalenguas, ¿verdad? Cuando vemos, es la sensibilidad la que está siendo afectada directamente. Cuando tocamos, es la sensibilidad la que está siendo afectada directamente. Pero cuando generamos el fenómeno, el entendimiento lo único que hace es que procesa lo que ya, esa afectación que ya la sensibilidad sintió en su momento, ¿verdad? Entonces, para la sensibilidad el objeto es dado y es sentido. Para el entendimiento el objeto es pensado. Por eso es la importancia de entender o de comprender que el entendimiento es una facultad que piensa cosas. ¿Cuál es su operación? Es pensar. ¿Cuál es la operación de la sensibilidad? Sentir. Sentir y pensar son importantes para generar experiencia. No podemos tener experiencia si no sentimos y no podemos generar experiencia si no pensamos. Las dos son importantes para la experiencia. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento.
todo bien, como dicen ahora. Y luego, David, también estaría como lo del orden, no es inmediato, pero hay como un orden en el cambio de la jerarquía, ¿verdad? Porque mientras que uno sí tiene que decir que las formas puras del espacio y el tiempo, ¿verdad? Funcionan como condiciones, pero ciertamente necesitamos de la impresión en un primer momento que se junte, digamos, o que se dé bajo esas formas, y esa experiencia entonces se vuelve como primordial. En el caso del entendimiento se vuelca la tortilla y parece que viene como del otro lado, ¿verdad? Como una ola en sentido contrario en el que dice más bien aquí el entendimiento trata de llegar primero con sus propias formas para habilitar ahí sí la intuición, ¿verdad? Y darle como ese contenido. No puede, por eso después que se ve adelante, no puede ser la experiencia la que le dé eso. Lo de la Ahí, legitimidad, por decirlo así. sí, ahí lo que pasa, Orlando, es que ahí habría que hacer una salvedad. Hay una precisión que hay que hacer y es muy común precisamente entender que lo que hace el entendimiento es un segundo momento, pero no puede ser un segundo momento. Te voy a decir por qué. Vos mismo decías, la sensibilidad genera una experiencia y el entendimiento viene después a organizarla. Pero es que lo que llamamos experiencia propiamente hablando, expositivamente hablando, para poder explicarla, Kant ha obviamente partido la sensibilidad y el entendimiento precisamente para entender qué hace uno y qué hace el otro. Pero esa distinción es solamente analítica. Sí, Recuerden. no, de hecho no me expliqué bien. El segundo momento lo que diría es que se invierten los roles, pero no temporalmente precisamente, sino que en el segundo, o sea, a lo que se refiere el entendimiento es que más bien se anticipa, no temporalmente, sino que tiene que estar ahí, pero para habilitar no la experiencia, sino la intuición misma, ¿verdad? Como poder darle posibilidad de ser, digamos, porque tiene que tener los conceptos previos, pero no depende de la experiencia. Claro, el punto, porque es que si, no puede depender de aquello que él está creando. Porque, Exacto, sí. porque las dos facultades juntas son las que crean la experiencia. O sea, cuando Kant dice en la introducción que la experiencia, o sea, que todo conocimiento comienza con la experiencia, realmente lo que está diciendo es que gracias a que hay dos facultades que están trabajando ahí, una aportando la materia y otra aportando la forma del fenómeno, es que nosotros empezamos a conocer. Entonces, sí, analíticamente sí hay esa distinción. Pero operativamente hablando, la sensibilidad y el entendimiento siempre actúan juntos. Y voy a usar una metáfora un poco rara, David, tal vez no sé si me la acepta o no, pero Vamos a hay ver. algo, digamos, en algún momento Kant menciona eso como de que hay que entender muy bien, ¿verdad? Que la misma espacialidad del entendimiento, ¿verdad? Que eso no se ha dado ahí, digamos, de cómo funciona, porque tanto el espacio y el tiempo eran formas, pero de la sensibilidad. Pero de alguna manera están como en su propio campo a priori, ¿verdad? Están como, son formas, por lo tanto no están, y a priori, digamos, entonces no dependen de esta experiencia, sino que más bien son condiciones. Pero no sé si me lo imagino como en Caballeros del Zodíaco, como en la jerarquía de caballeros de bronce y plata. O sea, si hubiera que dar una exposición de lo que son las formas tanto de espacio y de tiempo, uno podría decir que sí comparten cosas con los conceptos del entendimiento, en tanto que tienen al menos esa dignidad, que por ahí utiliza esa palabra, tienen esa dignidad de ser formas, pero están en un grado menor, tal vez no menor o diferente al de los conceptos que sí son propiamente del entendimiento. Porque no sé si en el entendimiento hay espacio y tiempo para también en su forma lógica. Sí, no lo hay. El espacio y el tiempo están en la sensibilidad y las Okay. categorías están en el entendimiento. Okay. Ahí, vamos a ver, efectivamente, no habría propiamente hablando una jerarquía entre sensibilidad y entendimiento, sino que el mismo Kant en algún momento, en algún momento del texto, él mismo también da pie a que lo pensemos como en esa continuidad, que nuestro conocimiento inicia por la sensibilidad, después se eleva en el entendimiento y se termina de elevar en la razón. Kant así lo dice con todas las palabras. Entonces es como que sí, efectivamente, aun cuando en última instancia para la construcción de la experiencia, tanto sensibilidad como entendimiento son importantísimos, pensar que uno sea más importante que el otro no tiene más que un sentido expositivo.
Entonces sí, ambos tienen la misma dignidad porque ambos aportan sus propios tipos de formas, ambos tienen sus propios tipos de formas puras. José Daniel Zúñiga pone en que son menos puros. ¿Puedes explicarme, José Daniel, quiénes serían menos puros? José Daniel, ¿estás ahí? Bueno, las formas de la intuición, o sea, las formas de la sensibilidad, no son menos puras. No tiene micrófono, pura vida. No son menos puras, son tan puras las formas de la sensibilidad como las del entendimiento. Todas son independientes de la experiencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Espacio y tiempo posibilitan la intuición. Que a uno le parecería que son entonces por eso más cercanas a lo empírico. Pero entonces, nada más, aquí hay que hacer una salvedad. Lo empírico se da precisamente gracias a que sensibilidad y entendimiento generan esos contenidos que llamamos fenómenos. ¿Verdad? Y sí, ciertamente Kant a veces trasluce esa mayor cercanía con lo empírico. Porque, bueno, la sensibilidad es la que está más cerca de lo dado. Porque lo dado opera sobre la sensibilidad directamente. Entonces, en ese sentido, sí, sí son más cercanas a los objetos, pero no porque sean menos puras. Porque si son puras, son simplemente independientes de la experiencia. Bien, veamos un par de cositas más para ir a la segunda pausa. Kant, ustedes recordarán también en lógica, la lógica lidia con conceptos. ¿Ya? Todo lo que es la teoría del concepto, del juicio y del razonamiento, tiene que ver precisamente con lidiar con conceptos. Entonces, es importante para esta parte del texto entender que una manera de caracterizar al entendimiento es como aquella facultad que se encarga de operar con juicios. El entendimiento es la facultad de juzgar. Juzgar aquí tiene significado completamente lógico. Recuerden, juzgar aquí es predicar algo de algo. No en el sentido, no en el sentido teológico ni religioso. Predicar algo de algo es afirmar, generar una proposición sobre algo, sobre un estado de cosas. Y recuerden que las proposiciones no son ni más ni menos que la conjunción de conceptos por medio de una cópula. Y generalmente, por eso es que generalmente se ven los juicios en forma de A es B, o sea, los juicios en el sentido de las premisas que pueden aparecer en un silogismo. O al menos así es como los presenta Kant generalmente. A propósito de eso, uno podría decir un par de cosillas, y hay quienes critican mucho eso, entre otras cosas, porque parece ser que Kant, siempre que está pensando en juicios, parece que está pensando solamente en juicios universales afirmativos, que son como fáciles, digamos, y que se adecuan, digamos, para su exposición. Pero si nos metemos a tratar de pensar esto en función de juicios particulares, habría que ver cómo traducir todo esto. Pero bueno, el entendimiento es la facultad de juzgar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los juicios en última instancia tienen que ver con estos conceptos. Entonces, alguien del grupo 1 que me ayude con la pregunta 1, que era ¿qué son juicios? ¿Qué son juicios? Grupo 1. Profe. Aquí. Adelante. Bueno, lo que yo encontré en B93 es que juicio podría entenderse como el conocimiento mediato de un objeto a través de una representación conceptual, que sería la representación mediata, de toda una diversidad de representaciones intuitivas que son inmediatas. Entonces, hay una parte donde Kant viene y dice, en todo juicio hay un concepto válido para otras muchas representaciones,
y entre estas muchas comprende una determinada que se refiere inmediatamente al objeto. Ok. ¿Verdad? Entonces, ¿puedes volver a decir que el juicio es esa representación mediata? Era así, más o menos. ¿Cómo era? Dice conocimiento mediato de los objetos, ¿verdad? Una representación mediata de las representaciones intuitivas. Muy bien, Una Daniel. representación de una representación, es lo que dice el propio Ay, Kant. eso sí, una representación de una representación. Ahora sí, ¿qué significa que sean mediatos? Significaría que primero la sensibilidad recoge, por así decirlo, las impresiones que son, ¿verdad? Las inmediatas, y posteriormente en el concepto todas estas impresiones se juntan en lo que vendríamos diciendo, como ahora que están con la explicación ilemórfica, ¿verdad? Se juntan todas estas en una sola forma, que ese sería el concepto. Tiene que ver con eso, pero en el sentido siguiente. Recuerde, la representación ilemórfica es la experiencia, sin más. Ahora, cuando yo la experiencia que tengo la convierto en una afirmación sobre un estado de cosas, estoy haciendo a partir de lo que fue una experiencia, estoy haciendo un juicio. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque la experiencia tiene que ver con mi trato con las cosas. Por ejemplo, si yo le digo, la silla en la que Sanchito se sienta, ya está, hasta que está gastada, ¿verdad? Porque, o sea, es una silla vieja y ya está gastada. Entonces, la silla en la que Sanchito se sienta. Aquí está la silla en la que Sanchito se sienta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se lidia inmediatamente con esa silla? Bueno, sentándome en ella, manipulándola. En este momento estoy aquí apoyado en ella, ¿verdad? Eso es un trato mediato con la cosa. Estoy tan mediato que aquí donde la estoy alzando, yo estoy generando todo un montón de experiencia. O sea, esto es fenoménico para mí en este momento. Ya, esto es completamente fenoménico. El fenómeno, o sea, la experiencia del objeto es mediata. Ahora, cuando yo describo mediante algún tipo de aseveración, afirmación, una proposición, lo que yo experimenté en el fenómeno, cuando yo digo la silla es liviana, la silla es pesada, la silla está hecha de un material que se degrada a una tasa más o menos de tanto, no sé, uno puede calcular cuánto más o menos puede durar una silla expuesta a una silla de cierto material expuesta a ciertos elementos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cuando eso es un conjunto de proposiciones sobre la silla, se convierten obviamente como proposiciones en conocimiento general sobre ella, lo que estoy haciendo es una colección de juicios sobre la silla, una colección de proposiciones sobre la silla. Y eso, las reglas mediante las cuales yo puedo construir esa colección de proposiciones, me la da el entendimiento. Y es el entendimiento el que me faculta, el que me capacita, el que me hace posible generar estos juicios. Por eso es que pensar, aquí lo vamos a entender, como conocer mediante conceptos. Eso está también por ahí en la parte que tuvimos que leer hoy. Esto es importantísimo, es importantísimo. Ahorita volvemos a esta parte de la síntesis. Veamos un poco esto. Ya estamos entrando en lo que Kant denomina la tabla de los juicios. Ustedes habrán notado que los juicios, o mejor dicho, las tablas en Kant tienen una estructura. Todas van a tener esta misma estructura. Tenemos 4 grandes categorías en las cuales vamos a ir ubicando cosas. En el caso de lo que estamos llegando en este momento, los juicios van a ser 4 tipos de juicios que, o sea, van a ser juicios organizados en estas 4 posibilidades. Los juicios tienen cantidad, tienen cualidad, tienen relación y tienen modalidad, ¿verdad? Entonces, vean aquí esta diagonal, esta diagonal va a ser muy significativa también. ¿Por qué? Porque vean que estoy separando cantidad, cualidad, de relación y modalidad. Después les digo por qué. Después les digo por qué lo estamos separando. Pero siempre, siempre, siempre en Kant las tablas van a tener esas divisiones.
Por ahora simplemente me interesaría ver eso en relación con los juicios. Voy a saltarme unas cuantas diapositivas. Voy a pasarlas rápido, simplemente para que vean. Hay toda una explicación a propósito de los juicios. No nos interesa aquí resolver cada uno de los grupos. Les puedo decir, eso sí, esto simplemente es una nota marginal. En la explicación que Kant da, hay un problema con los juicios infinitos. Hay dos problemas con los juicios infinitos. En primer lugar, la explicación que hace Kant a propósito de los juicios infinitos es inadecuada, ¿verdad? Lo que él llama como juicio infinito, no calza después cuando él explica qué es lo que está pasando ahí. Y además, es a todas luces claro que los juicios infinitos deberían estar más bien relacionados con la parte de la modalidad, de la cantidad más bien. Pero bueno, no me interesa ahorita ir viendo esos baches, porque realmente no se trata de eso. No me interesa tampoco ir viendo juicio por juicio, porque tampoco se trata de eso, pero sí quiero que entendamos acá el funcionamiento general de las tablas, ¿verdad? Las tablas generalmente van a tener estos 4 sectores con 3 componentes. Los componentes están relacionados entre sí a partir de una noción de una lógica que está pensada bipolarmente, o sea, con 2 grandes campos, digamos, en los extremos. Y además, una vez que pensamos esos 2 campos extremos, entonces pensamos más o menos cómo es que hay en medio de ellos una gradualidad, por así decirlo. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando combinamos los dos extremos? ¿Qué es lo que hay en medio? Por eso es que los juicios universales tendrían como contrarios a los juicios singulares. O sea, lo singular es aquello que es único, que es completamente puntual, y lo universal es más bien lo relativo a un gran conjunto de elementos. Y en medio de estos dos, de alguna manera, están los particulares. Así es como esa es la estructura con la que Kant está tratando de explicar esto. Por el momento, lo que me interesa entonces es nada más que entendamos que aquí Kant lo que está diciendo es, nosotros cuando conocemos podemos hacer juicios de manera que van a ser o relativos a la cantidad o a la cualidad, a la relación o a la modalidad. Cada una de estas cosas lo que condiciona es qué es lo que está tratando de describir el juicio, cómo es que esos contenidos están siendo descritos por los juicios y eventualmente podríamos hablar de para qué sirven esos juicios. Es obvio que algunas ciencias utilizarán más un tipo de juicios que otros. Después vamos a ver por qué, pero la cantidad y la cualidad están más relacionados con las ciencias exactas. Insisto, después vamos a ver por qué. Bien, no sé si habrá alguna pregunta hasta este momento. Si no, entonces podríamos hacer la segunda pausa, que sería hasta las 6:06. Pero no quisiera simplemente cerrar. Si hubiera alguna pregunta. ¿Todo bien, como dicen ahora? Bien, entonces